Camila, buenas noches. Vamos con, bueno, continuemos, ¿no? De apremio el tiempo. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para verificar cómo están sus bases y cómo está su lenguaje en cuanto a la estructura que debe utilizar. Les recuerdo que deben emplear un lenguaje formal, tiene que emplear, a ver, en el examen complexivo no solo le van a evaluar sus conocimientos, no simplemente le van a hacer preguntas y esperar que responda bien. ¿Qué es lo que le van a preguntar? ¿Qué es lo que le van a evaluar también? Su comportamiento y más que nada el lenguaje técnico, jurídico que usted emplee para elaborar sus respuestas. La lógica, la estructura de sus respuestas tiene que sonar coherente. No, o sea, lo que yo siempre les digo a los estudiantes que están dando examen. Yo sé de lo que está hablando, porque yo trabajo de eso. Pero la cuestión en el examen es que usted se exprese correctamente, porque bueno, y al fin y al cabo ya está a nada, o sea, usted pasa el examen, hace un papeleo adicional y ya es abogada, entonces tiene que sonar como abogada. Vamos con la pregunta más fácil de todas. ¿Qué nos dice el artículo 1 del Código Civil, estimada Camila? Mm. ¿Qué es, qué es una declaración de la ley soberana? Ay, me quedo. ¿No? Es una Es declaración. A ver, es una declaración de la ley soberana prescrita. Es que me grabo, ¿cómo que es? claro, no, es por eso es que no se tiene que memorizar. Yo, Ah, yo me la sé de sí, me memoria porque memorizo. le repito hasta el cansancio. La ley es la declaración de la voluntad soberana que de la forma prescrita por la Sí, Constitución manda, prohíbe o permite. Pero vamos analizando los puntos básicos de esta definición. Primero, es una declaración de voluntad, no es una declaración de la ley, es una declaración de voluntad porque el pueblo se regula a sí mismo para poder vivir en sociedad de la forma prescrita por la Constitución, porque en la Constitución nos indican cuáles son los pasos para crear la ley, cómo elegir a las dignidades que nos van a gobernar, porque este poder que tiene el pueblo, no todos, o sea, no, el pueblo en sí se organiza para delegar a alguien el poder administrativo y nos regule, porque si lo tratamos de hacer todo al mismo tiempo, es una anarquía y no va a funcionar, ¿no? Y que manda, prohíbe, y que en la Constitución nos dice cómo se hace la ley, y que manda, prohíbe o permite. Manda porque hay actividades que son de carácter obligatorio, por ejemplo, pagar impuestos, por ejemplo, pasar alimentos por parte del progenitor que no vive con el alimentario. Prohíbe, por ejemplo, contraer segundas nupcias. Si usted ya está casada, tiene que divorciarse antes. Y permite casarse. La ley no lo obliga a casarse. Le dice si usted gusta, se enamora y quiere unirse con alguien, puede casarse, puede hacer una declaratoria de unión de hecho. Entonces ahí lo puede decir de diferentes formas, ¿no? Puede decir también que la ley es un consenso de voluntades que rigen y normas que rigen la convivencia social, ¿no? Yo lo que les digo a los estudiantes cuando veo que se memorizaron el artículo y que con una palabrita que se les olvide se les cae la definición, digo, ya, no importa, dígame una definición tuya, suya. Entonces ahí tiene que jugar con definiciones propias y vaya, dígame una definición propia de lo que es la ley suya. Eh, que la ley es una declaración, es una inclusión de voluntad soberana que nos manda, nos permite y nos prohíbe y nos permite. Bueno, sí, se parece bastante. Manda, prohíbe y permite. Se parece bastante a la definición del artículo. Mire, con que diga esa definición es suficiente, ¿no? Después capaz que se acuerda o el docente le debe decir, bueno, pero y la Constitución tiene que haber algo de esto, y ahí se va a acordar y va a decir sí, porque en la Constitución se dice cómo se crea la norma, ¿no? Vámonos con un poquito más de complejidad. Cuénteme, ¿qué es el divorcio? El divorcio es la finalidad del matrimonio. Ya, pongámosle mejor La disolución, que es el término que nos indica la ley, porque la finalidad, disolución. claro, porque si hablamos de finalidad puede tomarse como un medio. O sea, la finalidad de estas clases es adquirir conocimientos, reforzarlos y dar el examen, que no es lo mismo finalidad de terminación, ¿no? Tratemos más de emplear los términos
jurídicos para, bueno, para convencer al jurado calificador de que nos dé una buena nota, ¿no? Es la disolución del vínculo matrimonial, ¿verdad? ¿Cuántas clases de divorcio usted conoce? Dos, una contencioso y la otra mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo. ¿De qué otras formas termina el matrimonio aparte del divorcio? Hay cuatro Ajá, que bien, son por la muerte de uno de los dos cónyuges, ya. a ver, Divorcio es una, porque ya la dijo. pero el Muerte de uno de divorcio, los cónyuges van dos. eh, ay, Las dos son sentencias. ¿No? Una es la sentencia de nulidad del matrimonio. Ahí termina, pero no es divorcio. El efecto jurídico del divorcio es que usted estuvo casada y que se terminó el divorcio, se terminó el matrimonio. En cambio, en la nulidad, usted estuvo casada, pero el matrimonio es nulo. ¿Cuál es el efecto jurídico? Es como que nunca, si se declara la nulidad, como que nunca se hubiera casado. Y la otra forma es la sentencia ejecutoriada donde se le otorga los bienes del desaparecido a la posesión efectiva de los legitimarios, ¿no? Tiene que prepararse bien, oiga, no, no puede estar nervioso. Ahorita todavía se acepta, pero ya el día del examen no puede titubear. Dígalo en sus propias palabras por último si no se acuerda, pero no se puede quedar callada tampoco ni demostrar que no sabe porque es fundamental que esté segura de lo que dice. ¿Quiere seguir con este ejercicio de preguntas y respuestas? ¿O sí, vamos a clase? Sí, vamos con un casito práctico. Yo, Carlos Feroz, quiero comprarme un carro, tengo el capital, trabajo en la Universidad de los algunos años, tengo un capital ahorrado. Puedo ir yo, me quiero comprar un carro, ¿no? Puedo ir yo a la concesionaria a celebrar un contrato de adquisición de este vehículo, ¿sí o no? sí, Sí. Pero si un niño de 5 años va con un bolso lleno de dinero y va a la juguetería a comprarse una bicicleta, ¿puede celebrar este acto jurídico ese niño de 5 años, sí o no? no, No, ahora sí, desarrolle, ¿por qué no? porque es menor de edad, porque necesita también una persona, un representante, ¿Por qué? ¿Qué mm, clase de persona soy yo? ¿Qué clase de persona es este niño? una persona capaz Incapaz, ¿verdad? Yo soy capaz y el niño es y incapaz. Pero incapaz. manejémoslo más que no puede porque es un infante. Porque decimos que si es un menor de edad, no tanto, porque si ponemos a un niño de 17 años a ir a comprar la bicicleta con dinero, él sí puede comprarse la bicicleta. Porque ya está más grande y ya tiene su propia conciencia y puede haber ahorrado ese dinero para comprar la bicicleta. Manejémonos desde el punto de que él es un infante y como es infante, no tiene voluntad, necesita un representante legal porque es incapaz y por eso no puede celebrar ese acto jurídico. ¿Cuál es la diferencia entre el matrimonio y la unión de hecho? Que el matrimonio se lo realiza por el registro civil Ya, y la unión de hechos se lo realiza por la notaría. ya, ¿qué más? Y bueno, la unión de hechos también se puede realizar cuando hay una convivencia a partir de 3 años y el matrimonio cuando los dos deciden realizar Uno es un contrato solemne, ¿cuál es? el contrato solemne es el que se realiza por el registro civil. Ya, pero ¿cuál es el contrato Bien. solemne? ¿El matrimonio o la unión de hecho? La unión de hecho. No, No, el no, matrimonio. el matrimonio es matrimonio. El matrimonio es un contrato solemne. ¿Y la unión Registro de civil. hecho qué es? En unión de hecho, ay, es, es la unión de dos personas. Producto de la La convivencia. convivencia de dos personas. Claro, entonces el matrimonio es un contrato solemne, Solemne. ¿sí? La unión de hecho, en cambio, nace del vínculo y se puede realizar de varias maneras. ¿Cuáles son los casos en que usted conoce en las que se puede
en la que se debe hacer para dar una declaratoria de unión de hecho. Hablamos de tres circunstancias para la declaratoria de unión de hecho y dependiendo de esto se ve dónde toca hacer el procedimiento. Mm, por la notaría, ¿Cuándo se procede la unión de hecho por notaría? cuando las dos personas se unen, no. Exacto, cuando dos personas manifiestan las dos voluntades de que se quieren unir, ¿verdad? Ujú. ¿Qué más? ¿Qué otras formas conoce? Una es la vía notarial. Cuando ambos quieren unirse, van donde un notario, solicitan la unión de hecho y el notario los une si cumple los requisitos. Se acabó. ¿Qué otras formas usted conoce? Eh, por la forma judicial, Judicial. De hecho, las otras dos son dos formas judiciales, ¿no? ¿Cuáles son estas dos circunstancias en las que se hace una declaratoria de unión de hecho vía judicial? por post-morte. Una es la postmorte, excelente. Si uno de los convivientes se muere, el otro, para no quedar sin nada, hace una declaratoria de unión de hecho postmortem para que el juez los declare unidos y usted pueda acceder a todos los beneficios que es, bueno, ser legitimaria de los bienes y el proporcional de la cuota hereditaria, ¿verdad? Y le falta uno, ¿cuál es? Por judicial, post-morte y notaría. Ya dijo notaría. Ya le dije, notaría y dos judiciales. Ya dijo la notaría, ya dijo una judicial, le falta una judicial. ¿En qué caso? Por petición judicial. Sí, ¿cuándo procede la petición por petición judicial? Una es la unión de hecho post-mortem y la otra, Petición judicial por demanda. no, pues esa es la unión de hecho post-mortem. La otra, cuando uno quiere y el otro no. Acuérdense, el primer caso, cuando dos personas se quieren unir, van donde el notario. Segundo caso, una persona se quiere unir y la otra no, vía judicial, el uno demanda al otro. Y tercer caso, que es judicial también, cuando uno se muere y queda solo un hito para no quedarse sin sus cosas. Porque una de las semejanzas entre el matrimonio y la unión de hecho es que el matrimonio, que es que ambas generan sociedades gananciales, ambas generan una sociedad matrimonial en un caso y de sociedad de hecho en la otra. Entonces, para que un unido que no ha sido todavía declarada la unión de hecho no pierda su cuota hereditaria, no pierda lo de la sociedad de hecho, tiene que hacer esa declaratoria de unión de hecho post-mortem para hacer posteriormente la posesión efectiva de bienes y pueda adquirir su cuota hereditaria, porque será como un cónyuge. El 50% para ella y el resto, o sea, se divide en partes iguales entre todos, ¿verdad? ¿Qué más? A ver, ¿qué es la situación socioeconómica de los menores? Es cuando cuando se habla sobre la pensión alimenticia y sobre eh, las visitas. En un proceso de divorcio, la situación socioeconómica son todas aquellas decisiones que el juez tiene que tomar también adicional a la disolución del vínculo. Y ahí van los tres. Primero, la fijación de la pensión alimenticia. El padre o madre, el progenitor que no viva con los hijos, tiene que pasarle un monto de dinero para su manutención al otro cónyuge que sí los tiene en calidad de representante. Este monto se fija de acuerdo a una tabla que existe en el Consejo de la Judicatura, en la página del Consejo. Una tabla es un índice que dependiendo de cuánto gana, del número de hijos y la edad de los hijos o si tienen alguna condición especial, se indica cuánto le corresponde del sueldo, ¿no? Esa es una. La segunda es la tenencia. Siempre suele estar a favor de la madre, aunque también el caso es el que el padre la tiene. Antes los jueces estaban inclinados a dar la pensión, la tenencia a la mamá por ser, bueno, por el lazo que lo une, que une a la madre con los hijos, pero ahora último la tendencia en derecho de familia es que tanto papá como mamá tienen el 50% de probabilidades para pedir la tenencia en partes iguales porque si no es discriminación, es sexismo. Y tercero, la regulación de visitas. Cuénteme, ¿qué es la regulación de visitas? ¿Cuántas clases de regulaciones existen?
Existe la abierta, La dos regulación de clases, abierta visitas y es cuando el juez resuelve cómo el padre que no vive con los hijos accede a ellos, ¿verdad? Ahora sí, ¿cuántas clases, de qué manera se la puede regular? mm, Mencionó la abierta. ¿Qué es un régimen de visitas abierto? donde podrá hacer la visita a los días que deseen. Cuando, De por manera- tener una buena relación papá y mamá, papá, si en el caso de que él no llega con los hijos, ¿no? Puede ir a la casa y llevárselos cuando quiera, o llamar para la mamá por teléfono y decirle, sabes que ahorita voy a la casa, préstamelos un ratito. Régimen de visitas abiertos significa que no hay restricciones, que el papá puede ir a la casa a ver a los hijos cuando quiera. Ese es un régimen de visitas abierto. ¿Qué más? las que se regulan cuando son por fines de semana, ¿Cómo se llama? Si uno es abierto, ¿este cómo es? cerrada. Cerrado, pero no dude, diga es cerrado. ¿Por qué? Porque en cambio ahí se indica en el divorcio o en la sentencia del proceso, porque puede ser solo puede ser una demanda de régimen de visita sin haber divorcio. Entonces ahí el juez resuelve y le va a decir, bueno, usted puede ir a ver a sus hijos pasando una semana, o sea, cada 15 días un fin de semana, feriados turnados. Papá y mamá se turnan. Cumpleaños también. Día del padre con el papá, día de la madre con la mamá. Ese es un régimen de visitas cerrados. ¿Qué otras excepcionalidades usted conoce del régimen de visitas en un proceso judicial que podrían tomarse en consideración en esta pregunta? Cuando, cuando el menor corre por, ¿cómo es? O sea, cuando el menor está en peligro. Cuando el menor ha sufrido es víctima de violencia por parte del papá o se considera que alguno de los progenitores representa un daño inminente, correcto. ¿Qué se hace en estos casos? eh, no, no sé. No, en este caso hay dos medidas. Una puede ser que las visitas sean en la sala lúdica de la unidad judicial. ¿Qué es la sala lúdica? Es como una guardería que tienen en la planta baja. ¿Sí? Usted no sé si ha venido a la unidad judicial de, acá de Florida, en Guayaquil. Si usted ya tiene la oportunidad de venir y va a la torre de familia, se da cuenta en la torre de 10, ¿no? Que usted entra y a mano derecha hay un espacio como una guardería. Entonces ahí se reúne el papá, la mamá y los hijos con la supervisión de una trabajadora social. Esa es una opción. Y otra opción, en cambio, es que sean las oficinas de la DINAPEN. Se oficia la DINAPEN indicándole cuál es el horario del régimen de visitas y ahí tendrían que en vez de la sala única ir a las instalaciones de la DINAPEN y en vez de un trabajador social va a estar un oficial de la policía supervisándolo. Pero estas son medidas de última ratio, únicamente cuando el menor corre peligro, nada más, porque esto causa un trauma a los niños, ¿no? Y lo que juez precautela en estos procesos es el bienestar de ellos. Hay jueces que lo dejan como último recurso, la sala lúdica y más aún la DINAPEN porque está la policía presente. Imagínense el trauma de un niño que tenga que ver a su papá como un policía ahí parado supervisándolo, ¿no? Y esto es en cuanto al régimen de visitas. Vamos con bienes, cuénteme, ¿qué es un bien? Es una cosa. Es una cosa, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios de clasificación de los bienes? Vienes con Bienes corpóreos e incorpóreos. Uno, ¿verdad? ¿Qué es eso de un bien corpóreo? ¿Qué es un bien incorpóreo? los corpóreos son los que podemos percibir ¿Por dónde? en simple vista. Por los sentidos, porque puede no verlo, pero lo puede tocar. Puede ser que se va la luz y está así y toca un refrigerador. No lo está viendo, pero lo está percibiendo con el sentido del tacto. Entonces, cuando un bien lo puede percibir por los sentidos, eso es un bien corpóreo, ¿verdad? Y el incorpóreo, Son los que no percibimos por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo de un bien incorpóreo? como una propiedad. Parece que me... No, la propiedad en sí es considerada como sinónimo de un bien inmueble. Si yo tengo una propiedad en Quito, ¿qué uno piensa? Que tengo una casa, un departamento allá. Pero se habla de derechos
es otra cosa. Los bienes incorpóreos son derechos. Dame un segundo. Ya. Entonces, cuando hablamos de bienes corpóreos, es cualquier cosa que sea tangible, ¿no? Una grapadora, un termo, una perforadora, un patito de hule. Esos son los bienes corpóreos. Los podemos ver, los podemos tocar, los podemos sentir, los podemos oler. Los bienes incorpóreos no. Por ejemplo, los derechos. ¿Sí? Los derechos de propiedad. Ahí sí, por ejemplo, si usted tiene una marca, usted como abogada forma un consorcio jurídico con personería jurídica, ¿no? Y tiene su logo, su eslogan. Entonces ahí, esto tiene que registrarse en el IEPI, que es el Instituto de Propiedad Intelectual. Y esta marca, usted no la puede, es una idea, es un derecho que tiene sobre una persona jurídica. Eso es un derecho, ese es un bien incorpóreo. ¿Qué otra clase de bienes conoce? No la escuché, se quedó en la... Perdón, ¿qué otra clase de bienes conoce? Hola, ¿qué otra clase de bienes conoce? Fungibles y no fungibles. ¿Qué son los bienes fungibles? Bienes fungibles son aquellos que se pueden consumir y restituir por otros. Por ejemplo, el dinero. Acuérdense del ejemplo que si usted me prestaba $100, yo le podía devolver un billete de 100, 5 billetes de 20, 10 billetes de 20 billetes de 5. Entonces, el bien fungible es un bien que me lo puedo consumir y yo se lo puedo restituir por otro y es exactamente el mismo No, equivalente. Por ejemplo, si estamos de visita, yo estoy de visita en su casa y veo que unos chocolates súper ricos ahí, tenía hambre y me los como. Usted me dice, no, pero es que esos chocolates me los trajeron, qué sé yo, de Europa, aquí no hay, yo no sé cómo haces, me consigues unos igualitos. Yo tengo un hermano que está en Europa y lo llamo. Ñaño, tráeme estos chocolates que cometí el error de comérmelos a una amiga y me los está cobrando. Entonces el man me manda esos chocolates y los puedo reemplazar. Toma, que son los mismos chocolates, chéverísimo. En México hay una marca de tequila que se llama El Cuervo. En México hay bombones llenos de tequila. Son buenos. Pero bueno, entonces ahí, si yo me los como y eran suyos, yo puedo devolvérselos. Y me dicen, no, es que eran un regalo, los necesito. Yo puedo conseguir esos chocolates y les doy otro. O por ejemplo, yo tengo una manzana aquí en mi escritorio. De repente mi compañero de al lado pasaba por aquí, tenía hambre y se come la manzana. Y sale y compra otra manzana y la pone aquí mismo. Capaz que yo nunca me doy cuenta. Y si me doy cuenta, no importa, porque igual tengo la manzana. Entonces, ese es un bien fungible. Lo puedo consumir, lo puedo gastar, pero lo puedo reemplazar por otro y es como si nada, ¿no? Y un no fungible, mm, un bien no fungible es todo lo contrario. Uno que lo consume o lo usa y ya no vuelve a existir. Por ejemplo, mm, una obra de arte es un bien infungible. Usted tiene un Picasso original, carísimo, le costó miles de dólares y lo tiene en la sala de su casa. De repente yo vengo con un candelabro, se fue la luz, estaba con una vela. Me tropiezo y toco con la vela la obra de arte y la quemo y se quema. Por la pintura se inflama, se enciende y se quema y la pierde. Usted no puede volver a tener esa misma obra de Picasso porque era una obra única. O sea, no hay réplicas, pero no hay dos obras iguales del mismo valor y de la misma magnitud de Picasso. Él tiene un montón de obras mucho más caras, por ejemplo, pero la misma pintura no. Usted la puede tener asegurada y por la pérdida le van a dar una cantidad de dinero, tal vez lo mismo que le costó, pero ya no tiene su obra de arte. Las obras de arte son bienes infungibles porque no se pueden sustituir por otros. Le puedo pagar el daño, pero usted no vuelve a tener el mismo Picasso. Ya se destruyó. Eso es un bien infungible.
Bienes muebles y muebles. Ya con esto para pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué es un bien mueble y qué es un bien inmueble? ¿Qué es un bien mueble? ¿Qué es un bien inmueble? Muebles, muebles y muebles. Muy bien. Se quedan vivir. ¿No? Tiene que prepararse bastante. Oye, esto es súper básico. ¿Qué es un bien mueble? No, está repasando, oiga. ¿Qué es un bien mueble? Eh, es una cosa. Claro, lo Y mismo son los cosas. inmuebles Hay son cosas muebles y cosas inmuebles. ¿Cuál es la diferencia? las que se pueden mover ¿Cuáles son esas? y las que no. Ya, ¿cuáles son Las que se las pueden que mover sí se son pueden mover? como un esfero, Ya, esto de aquí se puede mover. ¿Qué tipo de como cosas? un ¿Qué esfero. tipo de bien es eso? ¿Esto es un bien mueble o inmueble? Ese es un mueble. Mueble, ¿verdad? ¿Y el inmueble? Un inmueble puede ser como una casa o un terreno. No, no como, es una casa. La casa es un bien inmueble. Esa es una casa. ¿Ya? ¿Cuáles son las formas de adquirir el dominio? No, yo se las digo, para avanzar rápido. ¿Qué es la ocupación? Es un modo de dominio que consiste en ¿qué? De adueñarse de las cosas que no le pertenecen a nadie. Por ejemplo, la adopción es un ejemplo de un animalito de la calle. Ve un perrito botado, le da pena, ve que no le pertenece a nadie, que no tiene collar, que no tiene el chip en la orejita, coge y se lo lleva a su casa. Esa es la ocupación. La caza y la pesca son formas de ocupación. El hallazgo de tesoros también es una ocupación. ¿Qué es la tradición? Mm, La tradición es la entrega de la cosa. Si yo le vendo esta perforadora, usted me paga $10, yo le entrego la cosa. Esa es la tradición. En los bienes inmuebles, la tradición se perfecciona con la inscripción del bien, del traspaso de dominio en el registro de la propiedad. Esa es la tradición en las cosas inmuebles. ¿Qué es la prescripción? Esa prescripción la hemos mencionado cada rato porque por todos lados del derecho civil hay prescripciones. ¿Qué es la prescripción como modo de adquirir el dominio? En la prescripción es cuando algo termina. La prescripción es cuando adquirimos el bien, el dominio sobre un bien por el paso del tiempo. Por ejemplo, la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Vamos con obligaciones, que es lo más fresquito porque lo vimos recién hace poquito. Yo entiendo que no tenga presentes esos conceptos porque son las primeras clases que vimos hace tiempo, pero tiene que verlas, Camila, tiene que verlas porque el mero hecho de estar aquí conversando no implica que va a absorber todo. Tiene que ver las clases y tiene que hacerlo ahora porque, por ejemplo, si no le recomiendo que trasnoche mañana mucho, o sea, se quede revisando ya lo que veamos mañana pero de ahí no se queda hasta muy tarde porque tiene que estar fresca para el examen. ¿A qué hora es el examen? A las 11 de la mañana, me dice. Bueno, sí, sí puede Sí. trasnochar porque es un poquito más tarde el examen. Pero no tiene que desgastarse mucho. ¿Y cómo hace esto? Preparándose con tiempo, ¿no? Vamos con ¿qué es una obligación? Es un vino. Es un vínculo, ¿verdad? Es un vínculo jurídico. Aquí ya se acabó la media hora. Mire, terminemos aquí las preguntas y continuemos con lo que sigue de proceso en general, que nos falta todavía unos temas, ¿ya? Cierro y volvemos.